Bueno, en esta hora voy a hablar un poco de lo que es el contenido de los fundamentos de la matemática, de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática. Mi nombre es Luis Jiménez, de la carrera de la licenciatura en la enseñanza de la matemática. Bueno, en esta hora vamos a hablar un poco de lo que es de este contenido y una pequeña agenda, lo cual toca los puntos del 26.3 del capítulo 26.4 de lo que es de los fundamentos de la matemática. Hace reseña de quién era Kurt Gödel, las implicaciones que tuvo Kurt Gödel, la participación del falibilismo e infalibilismo en la década de 1962, la diversidad matemática que produjo aquella brecha que dejó abierta Gödel y la continuación de otros autores y la influencia que tuvo en los fundamentos de la matemática, y la contraria que llevaba el absolutismo e infalibilismo. Esto vamos a hablar un poco en esta hora, y para eso vamos a hablar un poco quién era Kurt Gödel. Bueno, Kurt Gödel hace énfasis, lo puse en hacer énfasis en tres pequeñas partes en lo que era los que tuvo un gran aporte a la matemática. Una de ellas son en estos tres puntos. Dice que en el desarrollo de las discusiones durante el tercer tercio del siglo XX, tres tendencias o ismos, como se denominaba en esa época, se dejaron notar especialmente. El logicismo, surgido tiempo antes con Dedekind y Frisch, luego revitalizado por Russell, quienes defendían que todos los conceptos y principios de las matemáticas pueden, en último término, reducirse a conceptos y leyes puramente lógicos. Ya lo que hizo Russell fue tomar lo que es, bien lo dice en este primer punto, lo que era el logicismo con Dedekind y Frisch. Como segundo punto dice que el aporte de la matemática tuvo el formalismo, que a grandes rasgos identificaba con la oposición de Hilbert, la matemática moderna, que se justificaba por la posibilidad de axiomatizar con precisión sus principios, añadiendo la demostración rigurosa de que tales acciones no llevaban a contradicciones, a lo que estos decían que son conscientes de lo que estaban haciendo. Quiere decir que el formalismo venía a contradecir lo que había interpuesto Hilbert en su matemática moderna, en lo que estaba en los principios de los fundamentos de la matemática. Y como tercer punto, él era el intuicionismo, que viene dado por una creación matemática original por Brouwer, que rechazaba los métodos de la matemática moderna. Brouwer era prácticamente creó un tipo de matemática en lo cual él permitía por intuiciones llevar a diferentes métodos. Esto prácticamente es casi semejante al logicismo, en lo que es en lo que hablamos en el primer punto. Pero Brouwer rechazaba los métodos que se anteponían en el formalismo y se dependían al intuicionismo, y hacía referencia a que los reemplazaba por métodos más alternativos. Un ejemplo de estos eran los métodos de elaboración más compleja, pero parecían tener garantías especiales de evidencia y seguridad, basándose directamente en nuestras intuiciones del número y del continuo. Esto prácticamente hace mención a que un individuo, cuando hace alguna investigación, vamos a poner como ejemplo esta parte, Brouwer no se guiaba por aquellas reglas que se anteponían en el método de la matemática moderna, por decirlo así, la derivación o resolución de un ejercicio mediante una regla, o por decirlo así, la fórmula cuadrática que se conocía para desarrollar trinomios, que es trinomio de una forma de formas especiales del álgebra, pero se ocupaba la fórmula matemática, por lo cual esto anteponía una gran complejidad al desarrollo de estos ejercicios. Así como mencionaba, prácticamente Brouwer no se guiaba o se regía por las fórmulas que
que se habían afirmado y se habían utilizado para desarrollar de ejercicios que requerían una bastante complejidad. A lo que vino a hacer Brouwer con el intuicionismo es reemplazar o dejar aparte eso a utilizar métodos más convencionales, por decirlo así, que no son ciertamente certeros a lo que ya se tiene comprobado, por decirlo así. Experimentar nuevos ámbitos para lograr llegar a una nueva conclusión o por llegar a concluir a la misma respuesta. Esto es lo que hacía el intuicionismo, en lo cual prodigiaba Brouwer en esta parte. Las implicaciones que tuvo los godelianos fueron la crítica de estos. No solo no se ponía en cuestión a los métodos hilbertianos, sino que se dirigía al corazón de lo que se suponía era posible en matemáticas. Los sistemas formales en matemáticas, es decir, ponía en cuestión todo intento fundacional que tomara como punto de partida absoluto a los sistemas formales. El papel de la axiomática en las matemáticas exigía que con Gödel sea revisado teóricamente hasta sus raíces más profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que con Gödel tendrían que escudriñar, ir a detalle, revisando teóricamente el método de la matemática moderna que habían antepuesto como una implicación de lo que era del formalismo. Con Gödel era un poquito más diferente. Ellos llevaban un orden y llevaban un poquito más acorde a lo que estaban investigando, por decirlo así. Cuando uno está investigando alguna temática o algo, se rige por diferentes normas en las cuales uno tiene que buscar referencias. No solo tomar una información que encuentre en alguna página que no tiene alguna certeza de lo que está hablando, por decirlo así. Cuando me refiero a certeza, fundamentos de los cuales me basé en un tal libro para lograr hacer refutar o a dar mi opinión o algo por el estilo así. Esto es lo que hacía Gödel. Ellos iban revisando paso a paso y teóricamente lo que estaban realizando. Los resultados de Gödel establecen que no es posible desterrar la intuición cualquiera que éste fuese, ligada esencialmente a los procedimientos con los que el hombre se relaciona con las cosas materiales. La dimensión formal y axiomática de las matemáticas no se puede confundir con ellas mismas. Como se mencionó anteriormente, la dimensión formal y axiomática de las matemáticas no se pueden confundir con ellas mismas. Ya pasando a lo que es a la contraparte, viendo esta imagen, quiero hacer referencia a lo que es este concepto, por decirlo así, esta parte del texto. Dice que es central para comprender la naturaleza de las matemáticas, que es imprescindible recurrir a la intuición. Y no me refiero a la apelación subjetiva a la que recurren intencionalmente diferentes formas. A lo que me refiero a la intuición que encuentra su lugar en la realidad del contacto material del sujeto con el objeto. Una intuición con condiciones básicas vinculadas a lo sensible y a la experiencia, es decir, la naturaleza de las matemáticas no se pueden aprender si no es haciendo, interviniendo de alguna forma, referencia de la realidad empírica de los hombres a la vida. Por decirlo así, hacer mención a una investigación o una tesis que estemos realizando. La tesis siempre hace referencia a lo que esté pasando o alguna solución le queremos dar a algo. Involucrarnos es esencial en esto, porque ahí vamos a comprender verdaderamente el conocimiento que tendrá ya un poquito tomando la parte de la matemática, de cómo se ha venido desarrollando década tras década, cómo cada necesidad ha venido dándole solución, pues viendo aquella necesidad que recorría en Egipto de poder construir aquellas pirámides, o por decirle aquellas grandes imágenes que se hacían, se vio la necesidad de ver cómo darle solución a esto. Y así como varias mentes se juntaron, por decirlo así, o a alguien se le ocurrió hagamos tal cosa para poder desarrollarla, vemos que la matemática tiene una influencia desde el inicio de la historia. Cuando vamos a hablar del falibilismo e infalibilismo en las matemáticas, falibilismo, ¿qué es el infalibilismo? Es por decir, hacerle mención a esto, llevar la contraria a algo que ya está comprobado y dicho por bastantes autores, por decirlo así, una gran cartera de referencias que han comprobado que es bueno.
Bueno, ya tomando referencia a lo que es el contexto de este texto, la matemática dice que al igual que la lógica russelliana, tiene su origen en la crítica de la intuición. Ahora bien, los metamatemáticos, como hicieron los logicistas, nos piden que aceptemos su intuición como prueba última. De aquí que ambos caigan en el mismo psicologismo subjetivista que en otro tiempo atacaron. Pero ¿por qué empeñarse en pruebas últimas? Autoridades decisivas, como lo hacía mención. ¿Por qué buscar fundamentos si se acepta que son subjetivismos? ¿Por qué no admitir honestamente la falibilidad matemática e intentar defender la dignidad del conocimiento falible contra el excepcionismo cínico, en lugar de hacernos ilusiones de cómo podemos reparar hasta que no se note el último rasgón del tejido de nuestras intuiciones últimas? El falibilismo hace esta mención, que no podemos quedarnos con aquello que nos han antepuesto y tomarlo, ese conocimiento, como cierto, sino que también comprobarlo, lo que nos están haciendo mención o lo que nos están instruyendo. La crítica de los resultados godelianos incide contra el dogmatismo que hacía de las verdades matemáticas. Son liberadas infalibles. La verdad absoluta como base epistemológica no puede afirmarse en la matemática sin confundir la mente de los jóvenes. La matemática ya no pueden verse a través de la interpretación axiomática, deductiva y formal. Podemos hacer mención que bastante los resultados godelianos vieron esta brecha que estaba hablando, de la verdad absoluta. Muchas veces nosotros no podemos tomar como afirmación que todo está correcto o que todo lo que nos enseñan está afirmado, por decirlo así, porque va a haber necesidad de estos, de cómo desarrollarlos, buscar maneras más accesibles a lo que hemos aprendido y de una mejor temática. Ya cuando hablamos de la diversidad matemática, vamos a hablar de lo que es la diversidad matemática. Podemos ver esta parte de la brecha abierta que dejó Gödel, que siguió produciendo buenos resultados. En 1936 dice que Gödel probó la consistencia para los enteros y algunas partes del análisis, pero a costo de introducir además una inducción transfinita, por decirlo así. Esto viene como derivado de la numeración transfinita. Dice que esto hace como referencia de una teoría de conjuntos, que el término original que el matemático alemán Georg Cantor introdujo para referirse a los ordinales infinitos, que son mayores que cualquier número natural, en la terminología moderna, al referirse de ordinales o cardinales. Una inducción que son ordinales infinitos. La prueba de la consistencia de un sistema siempre exige un sistema más potente. En 1936, Alonso George probó que no era posible garantizar procesos efectivos en la matemática. En 1963, Paul Cohen probó que la hipótesis del continuo y el axioma de escogencia son independientes del sistema axiomático más usado, Zermelo-Frankel, lo que equivale a decir que son proposiciones indecidibles. Cualquier opción en torno al uso de estos axiomas es entonces posible y en cada una emergen axiomas matemáticamente diferentes. Hacer lo que hizo Paul Cohen en 1963 y en otros años como han venido sucediendo, la matemática siempre va dando pasos grandes en cada década. En una década, por decirlo así, en el siglo XIX, propusieron algún procedimiento que parecía de escasez de conocimientos en algunas áreas, pero puedes decir que en el siglo XVIII vino a suplir esas necesidades y dar como da la necesidad de cómo de garantizar ese proceso. Muchas veces puede refutarlo o poder afirmar lo que han hecho anteriormente, porque algunos procedimientos son bastante efectivos en cuanto a procedimientos que se han aplicado a algunas áreas. Podemos decir, en nuestra opinión, por decirlo así, siempre han existido históricamente varias matemáticas de una u otra forma, y esto tiene que ver con la naturaleza misma de las matemáticas.
En este terreno perfectamente entendible el sentido teórico de los últimos resultados que han obtenido en los últimos años en los fundamentos de la matemática, estudios sobre ciertos conceptos llamados topos y lógicas generalizadas, expresan esta diversidad de la matemática. Vemos que hay una infinidad de matemáticas en las cuales se han encerrado en un círculo en lo que estamos hablando, de lo que es la propia matemática, la naturaleza propia de la matemática. Cada uno es un componente necesario para poder desarrollar o poder infligir en algún sistema que es necesario para poder darle solución. Ya pasamos al contra el absolutismo en esta parte, que es el contra el absolutismo e infalibilismo. Nos dice en esta parte que las implicaciones de estos resultados de Gödel que hemos señalado en la presentación o en el trabajo que hacía son importantes en la comprensión de las matemáticas. Se ha hablado de la ausencia de verdades absolutas, de la ausencia de un edificio infalible e inexpugnable, de la necesidad de la intervención de la intuición y la experiencia, diversidad de matemáticas. Sin embargo, todo esto que se deriva de una comprensión de los resultados gödelianos no ha calado suficientemente en la visión que poseen la mayoría de los matemáticos o gente vinculada a la matemática. Podemos decir que muchas veces con los resultados que hubieron de Gödel, muchos no han comprendido lo que lleva a lo que quiere lograr Gödel. Y podemos mencionar que se puede dividir la moderna historia de las matemáticas en dos etapas, antes y el después de Gödel. Podemos ver que los resultados de Gödel se abren y no han sido plenamente asimilados por algunos, como hacía mención. Si se entiende bien el asunto, representa un formidable golpe a los paradigmas dominantes durante el siglo en la reflexión sobre las matemáticas. Para poder terminar de entenderse su sentido, tal vez sea necesario que exista otro paradigma globalmente aceptado, Lakatos, sobre un renacer del empirismo en la filosofía de las matemáticas. Es probable que alguno de estos exista, pero es más que eso. Vivimos una época en la que se trata de definir criterios teóricos metodológicos para la construcción de un nuevo paradigma que dé cuenta de lo que es la naturaleza de las matemáticas. Lo que decía Lakatos puede ser probable, es necesario un empirismo en la filosofía de la matemática, pero es necesario que nosotros, como dijo Gödel, hay que afirmarnos y vernos en una visión que nosotros queremos lograr. Gödel dejó una brecha muy grande abierta para los fundamentos de la matemática, fundar algunas ideas y poder comprobar lo que habían hecho. Y resumiendo todo lo que he hablado en la presentación, podemos decir la relevancia, la importancia real que tiene en la educación y en la instrucción. Dice que la importancia de esta metafísica o literaria podría ser un grave error. Incluso se podría sugerir que estas preocupaciones están fuera de lugar en nuestro país y con relación a los problemas más inmediatos que tenemos en el desarrollo de las matemáticas. La matemática en sí, en nuestro país, el sistema en el cual se rige para poder implementar los conocimientos a los alumnos, es un poco bastante deficiente, por decirlo así. Es necesario que como docente y más que todo como alumno, dar esa importancia, jugar ese rol necesario que son ambas partes. Esto sería una aproximación metodológica absolutamente errónea, por decirlo así, en no poder darle cumplimiento a estas áreas que tenemos un rol importante en el desarrollo de la matemática. Precisamente para gran parte de las tareas que debemos afrontar a la resolución de los problemas del desarrollo y la enseñanza de la matemática, reclaman una adecuada filosofía de las matemáticas. Las concepciones teóricas que se han tenido sobre las matemáticas no han sido factores inútiles o externos al devenir mismo de las matemáticas. Todo lo contrario, dice, han sido bases de los derroteros que están seguidos y que hoy mismo sigue la conciencia de sí misma. Ha sido un factor decisivo en su decurso. Todo esto lo que concierne a lo que es la matemática y que se ha hablado en un poco hace referencia de todo lo que ha hecho Kurt Gödel, su brecha que abrió, las implicaciones, en su participación del falibilismo e infalibilismo, la diversidad matemática, su brecha que dejó abierta, y el contraabsolutismo e infalibilismo. Todo esto Kurt Gödel lo que tuvieron que desarrollar para poder darle respuesta a aquellos paradigmas que no se podían resolver en sus décadas. Vemos que es importante los roles que tienen ambos, estudiante y docente.
Y bueno, ha sido un poco de lo que he podido hablar del contenido de esto, de lo que la implicación que tuvo Kurt Gödel. Una poca hacer referencia a los textos que están en plataforma, del documento de plataforma, darle que sea una idea de lo que ha hecho Kurt Gödel y autores que han sido necesarios para el desarrollo de la matemática. Y espero que haya quedado claro en lo que he podido desarrollar, y muchas gracias por su comprensión.